Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote la guía y la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que la palabra, Señor, que vayamos a compartir en este día, Señor, sea una palabra nacida en tu corazón, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Mira, Señor, que la mayoría de los que estamos aquí hoy somos padres, Señor, y los que no, Señor, en algún momento quizás Dios los va a bendecir, Señor, siendo padres o madres, Señor. Por eso esta palabra, esta enseñanza, Señor amado, que tú nos das en este día, Señor, declaro, Dios mío, que nos servirá a lo largo de nuestras vidas y aún, Señor, para ayudar y para dar, Padre. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas que quiera levantarse en contra de esta palabra, los envío postrados a los pies de Cristo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, establezco tu gobierno, Señor, en esta transmisión, declarando y decretando, Señor amado, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, será palabra nacida en tu trono de gracia, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No? Tremenda esta palabra, palabra que nos llama a la reflexión, a los que somos padres, palabra que nos llama a la reflexión, a aquellos que quizás estamos aprendiendo a caminar también en la vida cristiana como padres, como algunos como futuros padres también espirituales. Y habla justamente de eso, ¿no? De que la mejor guía que podemos darle, el mejor camino que podemos enseñarles es el camino del Señor. Hubo un tiempo en donde en la iglesia se obligaba a los chicos a estar en todas las reuniones, callados, sentados al lado de uno, y quizás hasta se los trataba mal para que estén atentos. En realidad era para que no metan bulla dentro de la iglesia. Pero bueno, se los callaba o se los trataba fuerte para que aprendan a estar en silencio. Y muchas veces eso también rompía la relación que el niño tenía que ver, porque yo creo que el conocimiento de Dios jamás debe ser como algo impuesto o algo obligado. Yo creo que es nuestra vida la que tiene que enseñarles a nuestros hijos a buscar los caminos del Señor y a seguir los caminos del Señor. Vieron que muchas veces en el mundo, ¿no? Se dice, sobre todo se dice muchas veces sobre los curas, ¿no? Haz lo que digo, pero no lo que hago. Y muchas veces los cristianos también quizás hemos sido así, quizás hemos enseñado algo a nuestros hijos y ellos en la vida cotidiana, en el día a día, no veían ese mismo comportamiento en nosotros. Por eso es que hemos visto que durante mucho tiempo quizás hemos visto pastores o hemos visto siervos o líderes o hermanos que llevan mucho tiempo en el camino del Señor, congregando y sus hijos apartados del camino y hasta enojados con la iglesia y con Dios. Porque consideraban muchas veces que en realidad había mucho de hipocresía, porque en la iglesia veían que papá y mamá se portaban bien y cuando iban a casa papá y mamá discutían, cuando iban a casa papá y mamá decían las cosas que en la iglesia no decían, cuando iban a la casa papá y mamá hablaban o criticaban a otros, cuando iban a casa papá y mamá quizás vivían una vida diferente de la que mostraban cuando estaban en la congregación. Por eso es que a mí hay una palabra que me impactó y que realmente creo que logró transformar sobre todo mi cabeza y mi corazón. Y es una palabra que dice que del Señor es tanto el querer como el hacer, ¿no? Y cuando yo entendí eso, entendí que no tenía que ver con que yo tenía que cuidarme de. ¿Cuánta gente no quiere venir al Evangelio porque dice, no, ahí me prohíben fumar, ahí me prohíben tomar, ahí me prohíben ir al boliche, ahí me prohíben... Y yo digo, no, la salvación es individual, nadie te va a prohibir absolutamente nada. Cada uno de nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer, por eso Dios derramó sobre nosotros lo que es el libre albedrío, la capacidad de poder elegir hacia dónde vamos a caminar. Obviamente que de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos,
Hay consecuencias, buenas o malas, de acuerdo a la decisión que hayamos tomado. Y yo creo que esa es la mejor manera de poder enseñarle a nuestros hijos. Enseñarles que todo en la vida tiene una consecuencia, buena o mala, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos. Ahora, ¿cómo instruyo yo al niño en el camino de Dios? Primeramente, mostrándoles al verdadero Dios, el Dios que es Padre, el Dios que es amor, el Dios que no es imposición, sino al Dios que se limitó a sí mismo. Mirá qué tremendo amor, porque dice que Él dice, nos amó de una manera que no se puede explicar. ¿Cómo nos habrá amado que se limitó en el poder a sí mismo para que nosotros obtuviéramos salvación? Para poder brindarnos, porque la salvación es gratuita, es gratuita. Durante muchos años enseñaban en la iglesia y por eso les enseñaban a la gente a caminar bajo miedo, bajo temor. Si haces esto, si haces lo otro, vos no vas a ir al cielo. Si te equivocás en esto, si fallás en lo otro, si pecaste en esta área, vos no vas a ir al cielo. O sea, durante mucho tiempo se crió a la gente dentro del temor dentro de la iglesia. Y ese no es el Dios que yo conocí. Ese no es el Dios que transformó mi vida, ese no es el Dios que yo predico. El Dios que yo conocí, el Dios que cambió mi vida, el Dios que quiero enseñar o que quiero mostrar, es el Dios que realmente me amó. Y por eso, aún con mis errores, y al haberme Él amado, me enseñó de una manera diferente. Esa es la manera en que debemos instruir a nuestros hijos en el camino. A no enseñarles ese Dios de imposición, a no enseñarles ese Dios que simplemente está buscando que nosotros cumplamos determinadas reglas, sino ese Dios que nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos y enseñarnos verdaderamente cómo caminar sin golpearnos en la vida, cómo caminar sin tener tantos tropiezos, cómo caminar sin resultar tantas veces heridos en nuestras vidas. Porque muchas de las heridas que hemos logrado a lo largo de nuestras vidas tiene que ver con nuestras propias decisiones. Muchas veces nos hemos enojado con Dios y hemos dicho, Señor, ¿dónde estabas en tal momento? ¿Dónde estabas en otro momento? Y en realidad Dios estuvo en todo momento, pero ¿en qué momento de esos que fueron difíciles en nuestras vidas le hemos consultado a Dios qué es lo que debíamos hacer o cómo debíamos caminar? Quizás muchas de esas veces no le hemos preguntado a Él cómo teníamos que caminar o hacia dónde. Por eso hemos quizás equivocado en ese camino y hemos tropezado. Por eso es que, digo, instruir al niño en el camino significa vivir una vida eh, cristalina, vivir una vida siendo verdaderamente lo que decimos ser y lo que realmente estamos predicando. Nosotros no podemos predicar una cosa en el altar o predicar una cosa en internet o predicar una cosa en las redes sociales y ser algo diferente en nuestra casa. Porque vuelvo a decirte, tu hijo quizás no te va a escuchar lo que le aconseje, pero siempre va a estar mirando lo que vos estás haciendo y cómo vos te comportás. ¿Por qué? Porque sos su guía, sos su ejemplo. Lo que ellos vean en vos es lo que quizás muchas veces los va a motivar a hacer a ellos. Por eso es que es necesario verdaderamente que Dios esté llenando cada área de nuestras vidas. Mira, hay una frase que siempre le digo al Señor y es, Señor, cambia mi querer para que mi hacer sea diferente. Porque muchas veces nosotros siendo, dice la palabra que el perverso es el corazón del hombre, significa que nosotros tenemos más facilidad para lo malo que para lo bueno. Fíjate que cuando vos tenés malos ejemplos, los tomamos rápido. Pero cuando tenés buenos ejemplos, siempre esos buenos ejemplos son aburridos. Siempre esos buenos ejemplos son quizás los últimos que nosotros decidimos tomar. Por eso es que, como perverso es el corazón del hombre, lo que tenemos que pedirle a Dios no es, Señor, dame fuerza para poder resistir todo esto que a mí me gusta hacer y no puedo hacer, sino decirle, Señor, transforma mi interior, cambia mi querer para que mi hacer sea diferente. Mira, yo siempre les cuento que yo era un loco de la Coca-Cola y yo te hacía un escándalo si no había una Coca-Cola en la mesa. Y realmente tuve que hacer que Dios cambiara mi querer, porque yo no podía luchar contra eso. A mí me fue más fácil largar la bebida que largar la Coca-Cola, la bebida alcohólica quiero decir, que largar la Coca-Cola. O sea, me costaba horrores.
Y tuve que tomar decisión, pero en ese ayuno que yo tomé de Coca-Cola, en el cual le decía a mi familia, ustedes sigan tomando porque ustedes no tienen la atadura, el que tiene la atadura soy yo. En ese momento yo le decía al Señor que empiece a cambiar mi querer, porque mientras a mí me gustara, yo iba a querer seguir tomándola. Y Dios transformó mi querer. Y cuando Dios transformó mi querer, a mí no me costó dejar la Coca-Cola. La Coca-Cola la fui dejando simplemente porque ya no me gustaba de la misma manera que me gustaba hacía un tiempo atrás. Entonces cuando Dios cambia tu querer, tu hacer empieza a ser diferente. Eso es lo que tus hijos van a mirar. Mirá, acá hay una persona, porque quizás el resto de los que están acá, quizás Marci, Yamila, no me conozcan de antes, no saben nada. Bueno, mis hijos sí me conocen de siempre, ¿no? Por eso en este caso Dani obviamente sí. Pero conocía una parte quizás de su padre, no la totalidad de lo que era su padre. Pero Eduardo me ha conocido en todas y me ha conocido en las peores. ¿Y sabés qué es lo que motivó a Eduardo a venir a los caminos del Señor y a buscar al Señor? Él dice, si Dios pudo transformar a Oscar, Dios me puede transformar a mí. O sea, fíjate, yo jamás le predicaba, yo jamás lo obligué a la iglesia, yo jamás le dije tenés que hacer esto, pero lo que él pudo ver con sus ojos fue aquello que motivó su vida para querer conocer al Señor. De la misma manera, nuestros hijos, cuando vean que nuestro camino es un camino diferente, cuando pueden ver que podemos vivir en paz, cuando ven la provisión de Dios en nuestras casas, porque nosotros tenemos fe, porque podemos creer que verdaderamente Dios es nuestro proveedor, cuando nosotros, a pesar de cualquier tormenta, podemos caminar en libertad sin desequilibrarnos emocionalmente, ahí nuestros hijos van a querer conocer a ese Dios. Mira, antes se obligaba, en estos últimos tiempos se está enseñando otra cosa, te enseñan a ser exitoso para que la gente quiera venir a Cristo. Y tanto lo que había antes como lo que se enseña ahora a ser exitoso para Cristo son dos grandes mentiras del enemigo para apartar a nuestros hijos de la verdad de Dios. Lo que verdaderamente va a hacer que nuestros hijos puedan ver algo diferente y quieran conocer a Dios es poder encontrar en sus padres esa paz y esa provisión en todo tiempo y que verdaderamente el amor de Dios está en cada uno de nosotros, que no lo obligamos, que lo motivamos. Mira, en este tiempo de pandemia, nosotros estamos experimentando algo maravilloso. Yo no sé cuántos siguieron haciéndolo. Anoche el Señor me motivó porque me mostraba que no todos hoy lo están haciendo. Al principio de la cuarentena, Dios nos había motivado a estar orando desde las 10 de la noche en distintos horarios hasta la 1 de la mañana. Cada uno en el horario que pudiera tendría que engancharse en esos horarios en oración por toda la iglesia. Algunos el Señor nos ha mostrado en el corazón han dejado de hacerlo, no lo están haciendo. Pero nosotros estamos experimentando no solamente algo maravilloso en nuestras vidas, sino también en nuestros hijos. Porque estamos orando aún con el más pequeño, hasta con David. Y David está entrando en oración y está orando por sus amigos, y está orando por sus compañeros, y está orando por sus maestras, está orando por la familia, por la gente de Sem. O sea, es algo maravilloso poder ver un niño de 10 años en ese nivel de oración. ¿Y eso por qué está pasando? Porque nosotros antes orábamos en intimidad y mucho a Dios, pero hoy lo estamos haciendo en forma familiar. Hemos levantado en este tiempo un altar familiar a través de la motivación, y esa motivación está haciendo que ellos empiecen a experimentar algo diferente. Mirá, el otro día yo estaba con dolor de cabeza y le dije a mi hijo, Leo, vieron que Leo siempre le gustaba, o sea, yo le pedía que saque las fotos o que filme algo en la iglesia. Él de muy pequeñito aprendió los caminos del Señor, él conoce la Biblia, la ha leído porque de hecho ha querido que le regale la Biblia, ¿no? Y aprendió a leer justamente para poder leer la Biblia. Pero después, bueno, a medida que fue creciendo, hubo algo que se enfrió dentro de su corazón. Y ahora con este altar familiar, el otro día le dije, hijo, me duele la cabeza, ¿podés orar por mí? Vino, se acercó y sin poner ninguna excusa, simplemente oró. Entonces algo está cambiando dentro de su corazón, algo está cambiando dentro de su vida. Por eso en este día, como dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño de pequeño en su camino y cuando viejo no se apartará de él. Mirá,
Hay algo que decía siempre el hermano Ezequiel, ¿no? Él decía, ser cristiano es como la mafia. Una vez que entras no podés salir. ¿Por qué? Porque sabés demasiado. Y es verdad, lo bueno de estar en Cristo es que verdaderamente, cuando realmente conociste a Dios, hay algo adentro tuyo que jamás te va a dejar que lo abandones. Por eso es lo que tiene que motivar nuestras vidas en este tiempo y tiene que hacer que nosotros motivemos a nuestros hijos. No lo empujes, no lo maltrates para que conozca al Señor, sino motivalo. ¿Y cuál es la mejor motivación? Lo que vivas vos, lo que viva yo, lo que cada uno de nosotros vivimos en Cristo es lo que va a motivar la vida de nuestros hijos. Por eso en este día yo quiero bendecirte con esta enseñanza, con este compartir un poco de lo que el Señor está haciendo en este tiempo y te animo a llevarlos con amor, a nunca obligarlos, pero siempre poder motivarlos con una palabra, con el amor de Dios en nuestra vida, con la paz de Dios que tiene que verse reflejada en cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, los bendigo en esta tarde y le pido a Eduardo que por favor esté cerrando con una oración. Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, te doy por esta palabra, Señor, en esta tarde, en este día, Señor. Siempre tienes una palabra para guiarnos, Señor, una palabra para mostrarnos que tú cada vez estás más cerca nuestro y cada vez quieres llevarnos a la perfección, Señor, con tu palabra, con tu amor, Señor, bendito Dios. Y queremos seguir tus pasos, Señor, Padre amado, como lo hicimos los apóstoles con Jesús, Señor, para poder ser guiados a través del Espíritu Santo, Señor, y poder lograrlo, Señor, lograr eso que tú tanto quieres de nosotros, ser eh, hijos fieles, ser niños fieles como niños, y dice tu palabra que vamos a entrar al reino de los cielos, pero niños no como chiquitos, sino niños sabiendo que tenemos que depender de ti, aprender a depender más de ti, Señor, aprender a recibir todo y buscar todo de ti, Señor, de tu amor, de tu paz, Señor, de tu, de tu gracia, Señor, saber que eres el Padre Celestial, el Padre de todo y el proveedor de todo, Señor Padre amado. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que va a ser direccionada, Señor, a todo aquel que la necesita, Señor, para que sea transformada su vida, Señor, para que sea guiada aquella luz que necesitan aquellos que se han ido y se han apartado, Señor, del camino, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.